Compañeras, compañeros, primero quiero mencionarles que la jornada del día de hoy aquí en la Cámara de Diputados ha sido un éxito. Hemos podido platicar con diputados de las distintas fracciones que observan este movimiento legítimo, un movimiento que ya lleva 16 meses y que hoy las verdaderas razones del decreto de extinción está ya en documentos oficiales que ha dado cuenta la unidad de evaluación que fueron entregados la semana pasada a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Hoy hemos constatado que ese documento ya está circulando con todos los diputados federales de todas las fracciones. ¿Qué elementos son? Lo que hemos venido sosteniendo como sindicato, las modificaciones a la ley de 1992 para no considerar como servicio público la generación de los productores independientes de energía, la generación para poder exportar o importar, ha venido sustituyendo la generación pública, y los grandes negocios que están atrás son lo que ha venido deteriorando las cuentas públicas en nuestro país. Además, en el propio documento se señala tácitamente que hay una pésima planeación del sector eléctrico. Primero, porque han orientado la generación de electricidad con gas, cuando no tenemos producción de gas, que hay que importar el gas a precios que están en el mercado internacional, y eso es lo que incide en los altos costos de las tarifas eléctricas. El otro tema es que las transferencias de dinero por parte del gobierno a Luz y Fuerza del Centro jamás fueron para los gastos del contrato colectivo de trabajo ni los salarios nuestros. Representó el 6.3% de costo de explotación, y los 42,000 millones que decía el mentiroso de Los Pinos, el documento que está ya circulando con los diputados, ese dinero era para la política tarifaria impuesta por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía, donde nos vendían, la CFE le compraba a los productores externos a 59 centavos y a nosotros nos vendían a más de $1.50 y nos obligaban a venderlo a $1.18, trayendo un déficit tarifario que absorbía Luz y Fuerza del Centro, y ese era el dinero, los 42,000 millones de pesos que cerró el 2009, porque este documento es de la cuenta pública del 2009, donde esos 42,000 millones fue para absorber toda esa política deficitaria en tarifas de luz provocada por la Secretaría de Hacienda y Energía. Pero para el caso de la CFE, en el mismo año fue el doble o más del doble, fueron 98,000 millones de pesos de transferencias a la CFE. Y estos datos los tienen ellos. Hoy por eso hemos hecho patente con el documento a todas las fracciones las verdaderas razones del decreto de extinción. Es la entrega del sector eléctrico a los productores independientes de energía, que ya tienen un 50% de la capacidad instalada de generación, y por eso están los panistas atrás de impulsar en la vía de facto, a la fuerza, con decretos,
para acabar con la industria eléctrica nacional y dejarles todo este patrimonio que ha costado más de 100 años construir a lo largo y ancho del país para que lo exploten los productores independientes y las grandes transnacionales. Hoy a eso obedece el problema de Sempra, allá en el norte del país, donde un presidente municipal del PRI, a través de su ayuntamiento, decide clausurar esa empresa, camaradas, y está cerrada. Y llega el ejército y la Policía Federal, mandada por el gobierno federal, a quererla abrir, porque atrás están los grandes negocios de dinero. Esa Sempra es filial de Enron, que fue la que quebró el sistema eléctrico en California, pero atrás están los intereses de estos panistas. Hoy por eso lo que sí he sido claro con los propios diputados, el tema de todas las inconsistencias en el discurso del Ejecutivo ya lo conocen de manera oficial el Congreso de la Unión. Los responsables en restablecer el orden constitucional, porque con varios diputados les mostrábamos la ley del servicio público. No han quitado de la ley a Luz y Fuerza del Centro, camaradas. Ahí está. Y los únicos facultados para legislar en esta materia, de acuerdo al artículo 73, fracción décima de la Constitución, es el Congreso de la Unión. Ningún otro. Por eso, hoy con las fracciones que hablamos con diputados del PRI, del PRD, del PT, de Convergencia, de Nueva Alianza, lo que ya nos piden para traer de aquí al jueves es un proyecto de dictamen de la iniciativa de ley para que sea avalado y firmado por los diputados que coinciden que es momento de poder sacar a través del Congreso de la Unión un dictamen nacional, camaradas. Y el dictamen es muy simple. El dictamen es simple. Hay una inconsistencia legal también en el tema del comodato. Eso es inconstitucional, de que bienes nacionales de infraestructura para prestar un servicio público que es estratégico para la nación se entregue en un documento jurídico de tipo civil ante un notario público, se lo entreguen a un tercero. Son actividades exclusivas del Estado mexicano, que se debe de proporcionar el servicio con organismos públicos descentralizados, no en comodato. Por eso el dictamen es muy simple. Dicen que no está Luz y Fuerza. La solución es crear una empresa que se llame Comisión de Electricidad del Centro, o el nombre que le quieran poner, pero será con un organismo público descentralizado. Ese es el dictamen. Se plantea así un sistema eléctrico nacional que trabaje con dos organismos, CFE, que ya está en la ley, y el organismo que se pretende crear. Para poder funcionar este organismo con toda la infraestructura que se le encargó el SAI de administrar y que no tenía por qué entregar a un tercero. Y en los transitorios es la reinstalación de todos los que no nos hemos liquidado con el contrato colectivo de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ese es el dictamen. Ya el costo de explotación, el documento, ellos lo pueden observar. El mismo documento dice que el principal costo de explotación de Luz y Fuerza del Centro es el contrato de venta de energía eléctrica entre CFE y Luz y Fuerza, que representaba el 56%. Otra parte del deterioro financiero
es todas las empresas. Recuerden que estábamos revisando que hacía convenio Jorge Gutiérrez Vera y funcionarios de empresas privadas para que no pagaran la luz, los adeudos de los municipios, el robo y manipuleo de medidores por parte, recordarán, Teléfonos de México. Las repetidoras de Slim no tenían medidores de luz y fuerza, sino de ellos mismos manipulados. La Torre Mayor de Reforma Directa y varios. Esos eran los problemas deficitarios de luz y fuerza. Y al final resume y dice: los costos de explotación, o sea, el salario de los 44,000 con su contrato colectivo, el pago de las jubilaciones apenas representaba 6.3%. ¿Dónde están los privilegios de los trabajadores que decía el mentiroso del Ejecutivo Federal? Hoy los documentos los tiene el Congreso, camaradas. Ya los tienen aquí. De esta unidad, que es una joya, y además refiere y dice: de todos modos, hay un problema grave en el país, en el sector eléctrico, porque de permitirse esto, la CFE tiene graves problemas financieros. Gastó más de los ingresos. Tuvo ingresos CFE por 220,000 millones de pesos de ventas de electricidad. Pero ¿saben cuánto gastó? 259,000 millones de pesos. Y además endeudado a través de los pirinegas, que se le tiene que estar pagando a los productores independientes. Y hay una capacidad existente de generación del 44% de capacidad instalada de generación de excedentes. ¿Y eso quién termina pagándolo? Los usuarios, camaradas. Por eso ese documento es importantísimo darlo a conocer por todos lados, a nivel nacional, a nivel internacional. Varios diputados dijeron: estamos a favor de abrir el debate a través de foros o en la propia tribuna, porque no puede quedar así, camaradas. Y eso nos da la razón. Buscábamos demostrarlo, porque así iniciamos, demostrando que el problema de luz y fuerza no era el contrato colectivo, ni los jubilados, ni los trabajadores. Es la forma como se ha venido implementando una política tarifaria que obedece a las transnacionales, cómo utilizaban la luz y fuerza para poder resolver los problemas financieros de la Comisión Federal de Electricidad, y al final ellos se quedaban de todos modos con todo ese dinero. Y otro problema era la falta de inversión para infraestructura. Hoy se quejan. Elías Ayú, que por cierto ya se va, y el argumento de que ya se va Elías Ayú es que ya le duelen más los pies, dice. Pero las manos las tiene re bien. Bien llenas de dinero. Dice que ya se va para sus terapias. Rata infeliz. Así lo declararon. Hoy llega otro y nosotros declaramos que qué bueno que ya se va Elías Ayú, porque gracias a que se ha ido, hoy aquí se puede discutir toda la política del sector eléctrico, y quien ha sido uno de los artífices de esta política entreguista ha sido Alfredo Elías Ayú, camaradas. Que le ha servido al sistema 12 años, que se van en toda la impunidad, además de que se ha demostrado toda la corrupción de la CFE. Hoy con toda la impunidad se van el señor de los yates, de los Ferraris, de los sobornos a través de millones de dólares para que entre ABB, General Electric, para que entren todas esas marcas. Por eso de aquí emplazamos al Congreso. Vamos a traerles el jueves el proyecto de dictamen
de la iniciativa de ley para que se discuta en la comisión y empezar a sacarle las firmas a cada diputado de la Comisión de Energía, camaradas. Enseguida vamos con todos los diputados para que se abra el debate en pleno de la Cámara. Son de los objetivos centrales. Y desde aquí está la manta que dice al diputado federal Felipe de Jesús Cantú El Porro: la iniciativa de reforma a la ley del servicio público lleva 67 días. ¡Hijo de su puta! Ma, échale. 67 días en su comisión. No te frenes. Pero sí está impulsando él una iniciativa de ley a través de la ley de aprovechamiento de los recursos naturales, que la iniciativa privada construya pequeñas hidroeléctricas, pero con capital privado. Dice es que las de gas contaminan mucho. Y entonces, pendejos, ¿por qué construyeron plantas de gas todos estos 12 años? Con las grandes cantidades de dinero. A nosotros nos dijeron improductivos cuando nos tardábamos 2 días de conectar un nuevo servicio. ¿De qué vamos a tachar a este panista cuando lleva 67 días? La iniciativa que no se requiere tener la especialidad de ser abogado legislador para sacar un dictamen que restablezca el orden constitucional y defienda lo que establece el artículo 27 de la Constitución. Por eso, camaradas, hoy el plantón se queda con los compañeros como lo acordamos con la Comisión de Trabajo. La instrucción es que los diputados, los trabajadores de este Congreso reciban el volante, que varios diputados allá adentro dicen: qué bueno que están entregando los volantes. Dicen los trabajadores: ¿cómo le hago para no pagar mi luz? Dicen los trabajadores: estoy de acuerdo a firmar el documento en las firmas para que le entreguen a los diputados y se pongan a legislar, porque el incremento a la tarifa eléctrica ha sido espantoso. Las fallas, ayer otra vez en Polanco no había luz. ¡Qué bueno! ¡Tiene paro! No la pagan. Y las compañías contratistas observamos y planteamos con las imágenes que nos dieron los compañeros de estimadores, como la red subterránea, porque no saben restablecer las fallas en baja tensión, están sacando la aérea, amarrando los cables de los postes de CFE, de Teléfonos de México, amarrando los cables de los árboles, También en las porque no saben restablecer las fallas en la baja tensión, pero sí han salido, igual que estos panistas, robándose el cobre. ¡La madre! Porque el cobre vale 90 pesos el kilo. Sí, a huevo. Y por eso se lo están robando. Calle 2. Y 7 pesos vale el aluminio. Y se lo están robando. Salieron de hambriados igual que estos que hoy administran el país. Que por cierto, sale hoy la noticia escandalosa que con 6,000 pesos al mes Hijo de su... podemos pagar el crédito de la casa, borracho también. podemos pagar el crédito del coche, podemos pagar las colegiaturas. ¡Es su asistente! A este secretario de Hacienda le pusieron la Bartola. Ahí te dejo esos 6,000 pesos. Por eso, camaradas, es muy importante que el jueves pongamos la voz. Emplazaremos al Congreso con el dictamen. Si quieren restablecer la legalidad y el Estado de Derecho, si no tienen compromisos con las transnacionales, si no les han entregado portafolios de dinero para dejar pasar esta infamia de decreto
de este gobierno autoritario, tienen que abrir por saneza de cara a la nación el debate, presentar el dictamen, y no hay otra salida más que aprobar el dictamen para crear un organismo público descentralizado que atienda a la zona central del país, pero con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricidad. ¡Duro! ¡Duro! Con estas instrucciones, ¡La los fuerza compañeros que del están en el campamento hay que entregar temprano, ahora que se vayan también los volantes, poner la mesa de recolección de firmas, el rol con los compañeros para estar aquí, y el jueves corramos la voz para que con un evento magno podamos entregar el dictamen de la iniciativa de ley, que no se llevará mucho tiempo. Si no observamos, desde el presidente Adolfo López Mateos planteó una iniciativa al Congreso para reformar la Constitución, y no se tardó más que 3 días para que fuera aprobada aquí. En el 89 lo mismo, en diciembre rápido, incluso trajeron al sindicato para ver la iniciativa, se aprobaron las modificaciones y se fue al Senado, y en menos de un mes ya estaba ordenado desde el Congreso la creación de un organismo público descentralizado. Hoy no tiene salida el Congreso para que vea de manera legal, constitucional y en defensa de los derechos de los trabajadores que establece la legislación vigente, resolver para que avancemos en mejorarles el suministro de energía eléctrica. Hoy nos hablan por todos lados de qué pueden hacer porque tienen hasta 5 y 10 días sin luz varias colonias. En el corredor industrial del Estado de México pasa lo mismo, en los estados que atendemos. Por eso, camaradas, hoy concluimos esta jornada del día de hoy, corramos la voz recordándoles que mañana un grupo de usuarios a las 10 de la mañana va a estar en Insurgentes y Reforma entregando cientos de recibos a la empresa de clase mundial que hoy pretenden algunos diputados despistados proponer que cambien los medidores por unos medidores de prepago. Que lo paguen ellos. Para privatizar o pagar la luz por adelantado. Por eso todos, camaradas, nos vemos mañana a las 10 de la mañana en Insurgentes y Reforma para observar cómo se van a entregar cientos de recibos de usuarios descontentos a la empresa de clase mundial. Y hoy se queda únicamente aquí los compañeros asignados a través de los representantes de los escalafones que continúen.